Hola, hoy día vamos a explicar un poco el cálculo de los tiempos de riego en frutales. Para eso es sumamente importante entender algunos conceptos. Normalmente los tiempos de riego están en función directa con el sector. Independiente del tamaño del sector, siempre vamos a tener, según el cálculo, el mismo tiempo de riego para 100, 200 metros cuadrados, 1000 metros cuadrados, 5000 metros cuadrados, porque se calcula en función de un dato que corresponde a los datos de consumo de agua, y esos datos de consumo de agua para nosotros son o es la evapotranspiración de cultivo. Esa evapotranspiración de cultivo, tienen que recordar que se expresa en milímetros, o sea, litros por metro cuadrado. Entonces, este sector tiene un ancho y tiene un largo, pero en frutales estos valores uno los puede calcular por un metro cuadrado, que es más simple. Y ahí aparece el concepto de IPP, que es el concepto de intensidad de precipitación. Hay que recordar, ¿no es cierto?, que el sistema de riego tiene una distancia entre hilera y una distancia sobre hilera, ¿no es cierto? Entonces, este sistema de riego, si uno lo visualiza, yo tengo la hilera, ¿no es cierto? Tengo las líneas o laterales de riego, ¿no es cierto? Y tengo la cañería terciaria. Entonces, aquí se entiende que esa distancia entre y sobre hilera me da un área, ¿no es cierto?, para cada planta. Si yo digo que tengo 4 metros, y acá tengo 4 metros, o sea, yo digo distancia sobre hilera 4 metros y la distancia entre hileras 4 metros, yo tendría 16 metros cuadrados, que sería el espacio, ¿no es cierto?, que tiene la planta para su crecimiento. Y esos 16 metros cuadrados es el espacio circundante, ¿no es cierto?, que tiene la planta en teoría para su desarrollo. Independiente que sea la enchilera donde pasa el tractor, ¿no es cierto?, pero es el espacio. Entonces, si uno recuerda la definición de evapotranspiración, es el agua que la planta transpira, el árbol transpira, más el agua que pierde el su alrededor. Entonces, ahí yo tengo un dato, claro, metros cuadrados. Entonces, yo puedo decir, ya mi planta evaporó o evapotranspiró 4 milímetros, o sea, 4 litros por metro cuadrado, ¿no es cierto? Pero mi planta tiene 16 metros cuadrados. Por los 4 litros por metro cuadrado, 16 por 4, eso nos da, en teoría, que toda el área total fueron 64 litros. Entonces, una opción es decir, hay que aplicar 4 litros por metro cuadrado o 64 litros por el área total de la planta. Pero estos valores, recuerden ustedes que sería nuestra lámina neta. ¿Por qué? Porque me falta dividirlo por la eficiencia. Y eso sería mi lámina bruta. Entonces, si yo tengo 4 litros dividido por la eficiencia del gotero, que es 0,9 para mí, 4 dividido 0,9, habría que aplicar 4,44 litros por metro cuadrado. O sea, tengo 16 metros cuadrados por 4,44, serían 71 litros que consumió esa planta durante un día. Perdón, 64 más esos 71 por la eficiencia para reponer los 64. Entonces ahí yo tengo la opción, ¿no es cierto?, para poder calcular. Pero repito, es mucho más fácil calcular en función de un metro cuadrado. Entonces, el primer dato que yo necesito es determinar el número de emisores
por planta. Aquí yo tengo un gotero botón, ahí hay uno, y allá apenas se ve está el segundo. Entonces, esa separación es la distancia entre emisores. Entonces, ese dato yo lo necesito para poder calcular los valores, para poder calcular el tiempo de riego. Entonces, lo primero, yo tengo mi planta, ¿no es cierto? Esa planta está en una hilera. Aquí tengo los camellones, ¿no es cierto? Tengo la terciaria y de la terciaria salen las líneas de riego que son aquí dos laterales junto con los goteros. Entonces, si yo tengo aquí, ejemplo, la distancia entre emisores, es de 0,5 metros, ¿no es cierto? Y yo tengo una distancia sobre hilera de 4 metros, yo tendría 8, yo tendría en 4 metros 8 emisores, pero como son dos laterales, serían 16 emisores. Entonces, el número de emisores de este cultivo serían de 16 emisores. Y si está 4 por 4, en teoría yo tendría un emisor por metro cuadrado, asumiendo ese dato. Pero en realidad, cuando uno riega, yo riego el camellón, ¿no es cierto? Entonces ahí generalmente uno tiene datos de fracción de suelo mojado, pero esas correcciones se hacen al final, porque uno puede calcular el tiempo de riego y puede que quede bien, pero uno tiene que corregir. ¿Y cómo yo logro esa corrección? Haciendo una calicata, viendo si el tiempo de riego que yo calculé es el adecuado, y si me pasé en las raíces, uno puede multiplicar con algún factor de corrección, dependiendo de la literatura que ustedes usen. Yo generalmente varío un poco los casés, lo subo o lo bajo, dependiendo si me pasé o no, y así voy corrigiendo. Otra gente puede corregir el dato de la evaporación de bandeja, pero es relativo. Yo prefiero trabajar con el casé o si no multiplicar por un valor de corrección. Entonces, recuerden, esta planta, esta planta que está aquí, tiene una superficie que es la que tiene para su crecimiento y de este sector uno va a sacar el agua. Pero uno calcula para todo, pero normalmente uno ¿qué hace? Uno riega el camellón. Entonces ahí uno concentra esa masa de agua. Entonces aparece la primera fórmula que no es tan difícil. IPP, intensidad de precipitaciones, que corresponde a los siguientes datos. El NP, como ya vimos, es el número de emisores por planta. El NP yo lo calculo de la siguiente manera. La distancia sobre hilera por el número de laterales hilera por la distancia de emisores. Entonces, miren, en el dibujo anterior, la distancia sobre hilera eran 4 metros por dos laterales y tenía una distancia entre emisores de 0,5 metros. Y esto nos da 16 emisores planta. Con esta fórmula uno lo saca más rápido con los datos del cultivo. Y la DE, recuerden, es la distancia entre emisores, que ese dato está en metros. Y el resultado del IPP me queda en litros hora por metro cuadrado. Entonces, por eso uno calcula en función de un metro cuadrado, que es mucho más práctico para hacer los cálculos. Entonces, el primer ejercicio. Lo primero, siempre para calcular el IPP, lo primero que uno calcula es el NP, el número de emisores planta. Y el NP dijimos que era la distancia sobre hilera, 2,5 metros, por el número de laterales, que son 2, dividido por la distancia entre emisores,
0,5. Y eso nos da 10 emisores planta. Y después solamente reemplazo los datos. IPP, caudal emisor, 2 litros hora por los 10 emisores planta, dividido distancia entre y sobre hilera, 4 metros por 2,5 metros. Esto nos daría 20 partido por 10. Y eso nos da 2 litros hora por metro cuadrado. Entonces, este equipo me entrega 2 litros por hora por cada metro cuadrado. Si uno saca la cuenta, 4 por 2,5, 4 por 2,5, son 10 metros cuadrados. O sea, el equipo me está entregando 20 litros hora por cada planta. Pero por metro cuadrado me está entregando solamente 2 litros. Entonces ya tengo ahí el dato del IPP. Hagamos otro. Ahora cultivo arándanos, de nuevo. Siempre parto con el NP, número de visores planta. Es la distancia sobre hilera por el número de laterales dividido por la distancia entre emisores. Y esto nos daría 2 emisores planta. Y ya con estos datos, yo puedo calcular el IPP. Fórmula caudal emisor, 3 litros hora por los 2 emisores planta, dividido por la distancia entre hilera por la sobre hilera, 0,7 metros. Esto sería 6 litros hora partido por 1,4 metros cuadrados. Es 6 dividido 1,4. Eso nos da 4,28 litros hora por metro cuadrado. Entonces ahí ya tengo el valor del IPP. Teniendo esto ya claro, yo puedo incluir otra fórmula, el tiempo de riego. Y el tiempo de riego es la lámina bruta partido por el IPP. Yo tengo, recuerden, lámina neta o necesidades netas, ¿no es cierto? Que es la humedad aprovechable por el umbral de riego o criterio de riego o umbral crítico, dependiendo de dónde saque la literatura. Ahí tengo mi lámina neta. Otra opción también de lámina neta, que es más práctico, es el ETC. Esa para ti va a ser tu lámina neta, va a ser la cantidad que la planta usó. Entonces, mi lámina bruta, lo más práctico es decir que es mi ETC partido por la eficiencia. Y como casi siempre estamos trabajando con riego por goteo, el goteo yo trabajo con 0,9 al 90%. Y si fuera microaspersión, podemos trabajar al 85%. Entonces, el ETC que uno calcula de la central, de la literatura, de la página de internet, el ETC, si es diario, lo divido por 0,9. Y si es acumulativo, lo sumo y lo divido por 0,9. Entonces ahí también te da la cantidad de agua. Y recuerden que este valor queda en litros de agua por metro cuadrado. Resumiendo entonces, el tiempo de riego, la fórmula más simple es la lámina bruta dividido por el IPP. Entonces ahora tengo el ejercicio e incluí la lámina bruta. Supongamos que yo vine en la mañana, chequeé los datos y me dio que la lámina bruta para mi cultivo era de 6,8 milímetros. Y como estoy en pleno verano, estoy regando todos los días. Entonces lo primero, nuevamente lo mismo, calculemos el NEP. NEP. Distancia sobre hilera, 2,5 metros, por el número de laterales, 2 laterales, dividido por la distancia entre emisores, 1 metro.
Entonces 2,5 por 2 nos da 5 emisores planta. El IPP, caudal emisor, 5 litros hora por los 5 emisores planta, dividido la distancia entre emisores, 4 metros por 2,5 metros. Esto daría 25 litros hora partido por 10 metros cuadrados. Y esto nos da entonces un valor de 2,5 litros hora por metro cuadrado. Ahí tengo el IPP listo, ¿ven? Entonces, la lámina bruta equivale a 6,8 litros por metro cuadrado. TR, lámina bruta, 6,8 litros por metro cuadrado, dividido por el IPP, 2,5 litros hora por metro cuadrado. Se van los litros y se van los metros cuadrados. Me quedan horas. 6,8 dividido 2,5. Eso me da 2,72 horas. Entonces serían 2 horas 43 minutos. Eso sería el tiempo de riego aproximadamente para este cultivo. Entonces ahí ya incluí el dato de la mina bruta e incluí el dato del IPP. Hagamos el último. Ahora tengo el dato de la mina neta, o puede ser el ETC. Entonces dijimos que para pasar esto a lámina bruta, 5,2 partido por la eficiencia. 5,2 dividido 0,9, eso nos da 5,77 litros por metro cuadrado. Y si ustedes se dan cuenta, siempre es lo mismo. El procedimiento es el mismo. Entonces, ¿ahora qué calculo? El NEP. Distancia sobre hilera, 2 metros por 2 laterales, dividido la distancia entre emisores, 0,5 metros. Y eso nos da 8 emisores planta. Ahora, ¿qué calculo? Si me respondieron bien, digo yo, IPP. IPP. Reemplazo los datos. Caudal emisor, 3 litros hora por los 8 emisores planta, dividido por la distancia entre hilera por la distancia sobre hilera. Eso nos da 24 litros hora, ¿o no? Dividido 8 metros cuadrados. Y eso nos da un IPP de 3 litros hora por metro cuadrado. Tengo los datos. TR, lámina bruta, 5,77 litros por metro cuadrado, dividido por el IPP, que son 3 litros hora por metro cuadrado. 5,77 dividido 3, eso nos da un tiempo de riego de 1,92 horas. Una hora 55 minutos. Ahí estaría ya el cálculo completo del ejercicio. Hasta aquí llegamos hoy día. Espero que les sirva. Nos vemos. Chao, chao.